Buenas tardes, Día Político por TSI. Bueno, quiero saludar primero aquí a mi invitada, a Angélica Álvarez, ¿verdad? Candidata designada por el Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo está, licenciada? Mucho gusto. Qué gusto, abogado. Es un placer estar aquí. Saludamos a la audiencia que se conecta a esta transmisión. Perfecto. Ya va también a ingresar con nosotros el abogado Aristide Mejía. Ha tenido alguna complicación porque se acaba de reunir con el ingeniero Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, analizando este tema de lo que ha pasado en las últimas horas en el Consejo Nacional Electoral. Usted ya lo sabe, la abogada Ana Paola Hall ha puesto a disposición su cargo como consejera propietaria del CNE y esto ha llevado a replantear algunas situaciones políticamente hablando en el país. Y mire, esto es lo último que ha pasado en el Congreso Nacional de la República. Mucha atención. En reunión de jefes de bancada en el Congreso Nacional de la República se han tomado importantes decisiones a esta hora de la tarde. Entre ellas, mientras no se tenga la renuncia por escrito de la abogada Ana Paola Hall, no se va a proceder a elegir a un nuevo consejero propietario en el CNE. Han concluido que el sustituto tiene que ser del Partido Liberal de Honduras, como lo es la abogada Ana Paola Hall. Se tiene que aceptar la renuncia, han concluido, con los 86 votos, que es la mayoría calificada, y también elegir al nuevo consejero con 86 votos, que es la mayoría calificada. Doctor Carlos Umaña nos resume aquí en Día Político. Quiero informarle a usted y a su inmenso auditorio que en la reunión sostenida por parte de la Junta Directiva y los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas del Congreso Nacional, llegamos a algunas situaciones de consenso, que todavía hasta esta hora no se ha recibido la renuncia por escrito en la Secretaría del Congreso Nacional por parte de la honorable consejera Ana Paola Hall, que al no tener una renuncia, el Congreso Nacional no puede especular, no puede convocar a sesión para discutir algo mientras esto no esté en poder de la Secretaría del Congreso Nacional. Lo que sí se quedó establecido en esta reunión de jefes de bancada es que realmente para establecer, en el caso de que la renuncia se dé, hay un mecanismo que lo rige la Constitución de la República y que este mecanismo exige la mayoría calificada, es decir, 86 votos, que debe de establecerse un mecanismo en el cual al consejero que vaque en su actividad de manera ya permanente debe ser electo por iguales circunstancias que cuando fue nombrado originalmente. Por lo tanto, esto lleva a un proceso, una comisión, una convocatoria, y que también hemos discutido que definitivamente este consejero le debe de pertenecer al Partido Liberal de Honduras para no causar ningún problema de índole o un cisma de índole político. Que esto lo vemos en el Congreso Nacional de concretarse la renuncia como una oportunidad para un acuerdo político de todas las fuerzas del Congreso Nacional y que debe de ser dado a conocer oportunamente de tal manera que todas las fuerzas queden prácticamente satisfechas de lo que es el TREP y de lo que va a ser el montaje de las elecciones en sí, dado lo que aconteció, donde unos tienen la tesis de la ilegalidad de lo que se quiere modificar del TREP. Bueno, yo se lo voy a explicar y se lo voy a resumir. Queríamos verlo ahí en rotulación. Han logrado estos acuerdos. Número uno, los jefes de bancada. El sustituto de Ana Paola Hall tiene que ser del Partido Liberal de Honduras. Tiene que buscarse, número dos, un pacto político de todas las fuerzas representadas ahí en el Congreso Nacional de la República. Número tres, se tiene que aceptar la renuncia de Ana Paola Hall con 86 votos, así como fue electa, y elegir al nuevo consejero con 86 votos en el Congreso Nacional de la República. Miren los puntos que han concertado los jefes de bancada en el Congreso Nacional de la República. Y le han dicho a la consejera, o han dicho ellos, que la consejera Cosette López puede proceder a llamar a un pleno en el CNE, y mientras Ana Paola Hall no presente por escrito su renuncia,
perfectamente puede participar en estas reuniones que se convoque ahí en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ha dicho también la abogada Maribel Espinosa? Escuchemos lo que ha dicho en las últimas horas referente a este tema del CNE. Bueno, en primer lugar quiero expresar que he sido invitada a una reunión en la cual pues me he enterado que la doctora Ana Paola Hall no le comunicó a nadie sobre su decisión personal. Yo debo de entender que la doctora está bajo mucha presión y que sus razones personales ha de tener, y yo no me voy a referir a su decisión personal. Voy a respetar su decisión personal porque eso es lo que corresponde, pero sí decirle al pueblo de Honduras que el Partido Liberal es el verdadero opositor. Y precisamente esto que nos está ocurriendo es parte de la estrategia de Mel Zelaya para destruirnos o pretender hacerlo. El pueblo tiene que estar en alerta, porque Libre es quien está obstaculizando el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma electoral. Libre está atentando contra el proceso electoral. Libre es el único responsable porque el consejero Ochoa no tiene justificación legal alguna para ausentarse de las sesiones. Esa crisis es responsabilidad del partido de gobierno. Y al mundo quiero decirle, a la comunidad internacional, que la democracia en Honduras está en peligro porque el partido de gobierno está obstaculizando el proceso electoral con diversas acciones delictivas. Rápidamente la reacción. Angélica, ¿cómo interpreta todo esto? Bueno, realmente la oposición de este país es bastante débil, una oposición rancia. Lo que ha ocurrido el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral solo muestra que el consejero Marlon Ochoa siempre tuvo la razón en apego a lo que establece la ley. En primera instancia, la consejera Ana Paola Hall escribe a través de su cuenta de X un pronunciamiento donde señala que es ilegal y que no participará en un pleno de 2, que eran los planes que tenía la consejera presidenta Cosette López. Con esto, pues, daña los planes perversos de la consejera Cosette, pretendiendo realizar un pleno con 2 consejeras, pero además después pone su cargo a disposición. Esto nos preocupa porque entendemos que es víctima de presiones, y esas presiones no son del Partido Libertad y Refundación, sino nosotros solo hemos pedido que se cumpla la ley en el Consejo Nacional Electoral, que se deje de alterar el sistema electoral, inventándose esta intromisión humana que pretenden validar el bipartidismo en ese órgano electoral. Por tanto, Libre tenía razón, Rixi tenía razón, nuestro consejero siempre tuvo la razón, y hoy vemos con preocupación este escenario electoral. ¿Qué pasará ahora? El Congreso Nacional deberá conocer la situación, aceptar la renuncia en caso de que sea presentada ante Secretaría del Congreso, y posteriormente se necesitarán 86 votos. Correcto. Para poder nombrar sustituto. ¿Qué significa? Que necesitan acuerdo político de los 3 partidos políticos mayoritarios en esas bancadas en el Congreso Nacional. Perfecto, me permite ir a la pausa. Voy a la primera pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, yo le consulto aquí a la abogada Angélica. Es que realmente yo veo que hay algarabía en Libertad y Refundación por esta decisión de Ana Paola Hall. Ustedes, ¿por qué celebra Libre? Para nada. ¿Por qué celebra Libre esta decisión de Ana Paola? No, para nada. Lo que está ocurriendo no es motivo de alegría ni de celebración. En primera instancia, nosotros reconocemos que en un acto de coherencia ella ha reconocido
que instalar un pleno con 2 consejeras es totalmente ilegal. Eso nosotros lo veníamos denunciando hace días, y usted lo sabe, licenciado. El consejero Marlon Ochoa siempre tuvo la razón en relación a ello, avalándonos en el artículo 12 de la ley electoral. Reconocer entonces el coraje y la gallardía que tuvo la consejera Ana Paola Hall. Lamentar que debido a las presiones del bipartidismo que la pretenden orillar a que ella apruebe y valide una agenda que no es más que instalar un fraude electoral a la escala de Matamoros-Batson en 2017, pretenden repetir la historia en este órgano electoral. Entonces nosotros lamentamos que por estas presiones ella se vea en la necesidad de poner a disposición su cargo, porque lo que ella ha escrito en su cuenta de X es bien claro y dice que prefiere renunciar antes que prestarse a cualquier situación irregular o ilegal. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Que no iba a apoyar esta intromisión humana como paso en el TREP, ese paso que se inventó la consejera presidenta, que es fiel seguidora de Matamoros Batson, por lo visto. Bueno, abogado Aristide Mejía, ¿ha escuchado usted aquí a la abogada Angélica Álvarez? ¿Y cuál es su opinión, su percepción de todo esto que está pasando en el CNE? Tengo entendido que usted acaba de terminar una reunión con el ingeniero Salvador Nasralla. Le escuchamos aquí en el Día Político. Buenas tardes. Sí, acabo de terminar una reunión con la dirigencia del Partido Liberal y quiero decirle a la diputada que no está haciendo una falsa interpretación. Candidata designada es la abogada Angélica. De Ana Paola. Sí. Ella no se está desdiciendo del voto que ella hizo, eso para nada. Ella está diciendo que ella tiene razones personales. Entre las razones personales está, por supuesto, la terrible intimidación que le ha hecho Libre todo este tiempo, las amenazas, la intimidación porque la quieren procesar, los vergonzosos actos del Congreso cuando quisieron interpelar a un órgano que es autónomo y que no puede ser interpelado, solo se puede interpelar a los órganos del Ejecutivo. Y por otro lado, lo que ella no quiere es caer en todo lo que se viene, porque lo que Libre está tratando de hacer es invalidar las elecciones, porque Libre está perdiendo todas las encuestas, está en tercer lugar, la candidata está en una cota hacia abajo de alta impopularidad y que Libre está haciendo todas las tentativas necesarias para obstruir el proceso electoral. Y lo que intentaron hoy en el Congreso es buscar la defenestración del órgano electoral para ir dificultando y creando una situación de ruptura del orden constitucional y poder maniobrar hacia sus propósitos en esa condición. Entonces, que no interprete, porque están mintiendo demasiado sobre lo que ella quiso decir. Ella votó en esa decisión, que no es intromisión humana, no es porque la llaman así, es simplemente la participación de autoridades para doble verificación, en donde Libre también representado, y el candidato de ellos, perdón, el representante de ellos también participó en la votación y perdió. Y entonces el problema es de las personas que no tienen, digamos, honorabilidad, porque, o de los partidos que no tienen honorabilidad, que no aceptan las reglas del juego, van a una votación y como pierden, nos dicen que ya no vale. Eso es como si yo voy a jugar algo y después digo, no, como perdí ya no vale. Solo vale si ganan. Entonces, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, yo creo que, y ya está firme esa decisión no se puede retroceder. Y no tiene nada que ver con la continuación del proceso. Si no hay TREP, igual el proceso continúa, porque el proceso es un mandato constitucional y es diferente al conteo de votos. Lo legal es el acta, que luego sigue un proceso y da un resultado mediante el conteo. El TREP solo es el anuncio el día de las elecciones de cómo van las tendencias, que se hace 1 o 2 veces en la noche. Pero el conteo continúa, el conteo desemboca en los resultados definitivos y luego en la divulgación.
¿verdad? Antes en la divulgación y luego en la declaración del acta, en la declaración de las elecciones. Entonces, difundir a la población sobre eso. Y francamente yo creo que la gente está lista para defender el proceso electoral y la democracia y las libertades en Honduras. Ok, permítame, abogado Aristides Mejía. Abogada Angélica. Con todo respeto, don Aristides, usted es bastante cínico y miope y está mintiendo acá con bastante descaro y facilidad. Parece que esto se le da muy bien a los representantes del bipartidismo. No se trata de su interpretación o de la mía. Hay dos X que escribió de su mano, de su cuenta personal, la consejera Ana Paola Hall, que usted, por favor, licenciado, si los puede poner en pantalla, son bastante claros y no se presta a interpretaciones ni del bipartidismo, ni de Libre, ni de nadie. Son bastante claros. En el primero reconoce que es ilegal instalar una sesión con 2 consejeras, que el pleno se constituye por sus 3 consejeros, es decir, sus 3 representantes. Ese es el primer X de la consejera, dándole la razón a lo que siempre ha denunciado el consejero Marlon Ochoa, a lo que ha denunciado el Partido Libertad y Refundación durante todo este tiempo. Y en el segundo pone a disposición su cargo y en ningún momento dice que es por presiones de Libre. ¿Por qué vamos a nosotros presionar menos cuando ella ha reconocido que instalar un pleno con 2 consejeras es totalmente ilegal y arbitrario? Las presiones las recibe del bipartidismo, del Partido Liberal, del Partido Nacional, que tienen tantas incongruencias, tantas incoherencias, que es evidente la ruptura interna que tiene cada uno de estos liderazgos, ¿verdad? Por eso es que yo le digo que son una oposición bastante rancia. Ahí ella habla de presiones, las presiones que está sufriendo. Nosotros más bien la acompañamos. Mire qué bárbaros son los de la oposición. Hace un par de días, Cosette y Ana Paola no están solas y que condenaban la violencia de género en contra de las consejeras. Hoy han levantado una campaña en contra de la consejera Ana Paola Hall, tachándola de traidora y tachándola de todo. Usted puede ver esa campaña que han levantado en las redes sociales con una total violencia de género en contra de la consejera. Entonces, dígame, ¿qué es esto? Abogado. Sí, dígame. Sí, sí, le escuchamos su reacción. Yo no conozco a la diputada Angélica, ni sé su apellido. No soy diputada. Ella es candidata designada. Candidata designada. Okay. Correcto, sí. Bueno, lo que yo le puedo decir es que ella tiene total desconocimiento de la ley. La ley la elaboramos un equipo del que yo era presidente y de la comisión técnica y la conozco perfectamente bien. La ley dejó previsto todos aquellos casos en que a día político, Aristides Mejía, la ley establece previsiones para el caso en que un consejero propietario sea ausente, acarrea responsabilidad penal y administrativa porque es obstrucción al proceso electoral, y en el caso de que también los suplentes no lo quieran hacer. Okay. Hay previsiones en el artículo 17, 18, el 5 de reglamento, de cómo se deben hacer estas incorporaciones al Pleno para que continúe el proceso electoral. Entonces, la ausencia temporal de uno de ellos no es ningún problema. Ahora, el caso que está ventilándose ahorita es la puesta a disposición de una renuncia de un consejero propietario, que significa que la tiene que presentar por escrito y ser aceptada por el Congreso e ir a una votación para elegir el nuevo, porque no se puede constituir el órgano electoral sin que estén todos los miembros. Eso es una cosa. La otra cosa en que queda denota total desconocimiento es que en Honduras no hay bipartidismo, hay tripartidismo. Porque este es un país donde tienen no 100 años participando en procesos electorales. 100 años, partidos de más de 100 años. No sea maleducada. Ese es un bipartidismo. No sea maleducada, deje hablar. Aquí no hay bipartidismo
Porque el bipartidismo quiere decir que en un sistema político se alternan dos partidos como existía antes entre Partido Nacional y Partido Liberal, o como existe en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Aquí hay tres partidos políticos y Libre es el tercero que se ha ganado una elección. Entonces no existe el bipartidismo. Bipartidismo podrá haber después de que pierdan las elecciones y solo queden de nuevo los dos. Y lo que hablo con relación a las amenazas es algo que yo he hablado con ella. Es algo que he hablado con la presidenta de CNE, y todo el mundo sabe cómo ha sido desde el primer día que les eligieron, que hasta llevaron perros para intimidarla, que empezaron a hablar de cosas personales de ellas, que empezaron a amenazarlas con que a raíz de lo del 9 de marzo, cuando Libre intervino e hizo ese problema con las entregas de las material electoral, que querían que culpara a las dos consejeras a través de la fiscalía, que las interpelaron en el Congreso y se fueron las turbas violentas a los bajos del Congreso, irrumpieron en el Congreso porque la dejó entrar el presidente, que además asaltó el poder junto a la dirigencia de Libre, porque él no fue electo ahí, y que él introdujo esas barras violentas para intimidar a los consejeros. Entonces, todo eso es una presión psicológica, por supuesto, y amenazas. Porque el tiempo se me está yendo acá en día político. Abogada, permítame, abogado. Abogada María Antonieta Mejía, por favor, le doy un minuto. Disculpe por el tiempo. Por favor, su reacción. Bueno, un minuto solo me va a dar para saludarle, Ramón. Saludos al pueblo hondureño, buenas tardes. Un saludo a su panelista ahí en el set y al señor Aristides, que está por la línea. Bueno, mire, lo que ayer era malo, hoy sigue siendo malo. Si la corrupción antes era mala, hoy sigue siendo mala. Si drenar fondo a través de la Secretaría de Estado era mala, hoy sigue siendo mala. Si el Consejo Nacional Electoral, donde dice que dos personas no se pueden reunir porque no reúnen el quórum, era malo, hoy lo reafirma Ana Paola, pero la incoherencia es manifiesta porque ella sí lo aplicó en su momento y ahora no lo aplica. Entonces creo que ahí es lo que nosotros debatimos en el tema de que si antes era malo, hoy debe de permanecer malo. Entonces, antes la decisión que se tomó es en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, y dos mujeres en aquel momento se tomaron el atrevimiento, con tal de no parar el proceso electoral, tomaron determinaciones, sean legales o ilegales, que hasta el día de hoy, pues el Ministerio Público tiene una denuncia de data del 2021 contra esa acción y no han hecho absolutamente nada, porque había un fiscal del Partido Nacional, pero ahora que es un fiscal del Partido Libre, pues tendría que ser el diligenciado porque no es del caso. Hoy lo que nosotros condenamos es que las acciones del pasado, que eran malas, también siguen siendo malas hoy, lo respetamos, no compartimos la incoherencia, que si antes dos mujeres que están en las mismas condiciones y en las mismas circunstancias que hicieron a tomar decisiones para poder garantizarle al pueblo hondureño de que sí se va a llegar a elecciones el 28 de noviembre del 2021, entonces ¿por qué esta vez diferente? Claro, porque no le conviene a Libertad y Refundación. Esa es una realidad, Ramón y compañeros. Entonces no podemos hoy cantar ni que todos aquí nos tiremos de impólitos y que no sepamos de la situación que atraviesa el país. Perfecto. Gracias, abogada María Antonieta Mejía. El licenciado Edgardo Melgar me está dando un minuto aquí para que usted dé su conclusión. Bueno, abogada. mire, las valoraciones que aquí han vertido tanto don Aristides como la candidata designada presidencial del Partido Nacional son bastante dudosas y cuestionables. Una representa una organización criminal, así denominada en Estados Unidos, ¿verdad?, por la Corte. Y el otro pagado a sueldo como consultor por la consejera presidenta Ana Cosette López en el Consejo Nacional Electoral por un salario de 180,000 lempiras, parece que estaba ventilándose ese contrato. Entonces, aquí ninguno es defensor de la democracia. Los defensores de la democracia son el Partido Libertad y Refundación, que hemos pedido que se apeguen a la ley. Perfecto. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, abogada, muy amable. Le agradezco por el espacio. Gracias, muy amable. Bueno. Abogada Angélica Álvarez, candidata designada de la fórmula presidencial en el Partido Libertad y Refundación. A continuación, el licenciado Edgardo Melgar con Hoy Mismo, edición estelar. Que pasen todos una feliz noche.